Pero hoy aquí en el estudio de la emisora tenemos a una persona que es un investigador del cooperativismo de transporte de Bolivia. Bueno, porque estamos en un ciclo de entrevistas sobre una investigación colectiva sobre el cooperativismo en Bolivia realizada por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica con el apoyo de WeEffect. Se trata de un análisis integral de las cooperativas, abordando la diversidad de sectores que tienen las cooperativas, con énfasis en las organizaciones vinculadas a los territorios rurales y su aporte a la economía plural en el contexto del siglo XXI. Está con nosotros Luis Alemán Vargas, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar acá en nuestro estudio. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por este espacio y permíteme saludar a todos los paseños por la celebración, ¿no?, del 16 de julio. Bueno, a propósito, nosotros aquí en Herbol mañana cumplimos años, 58 años. Saludos a Herbol también, muchas felicidades. Estoy reclamando el abrazo. Pero bien, Luis, eres sociólogo experto en transporte público y movilidad urbana, ¿no? Así es, así es. Y por ello, investigador del cooperativismo del transporte de Bolivia, ¿no? El transporte de las cooperativas de transporte son muy abundantes en Bolivia, están en todo el territorio nacional, porque siempre hablamos de otras cooperativas, ¿no? En general, las cooperativas de teléfonos, por ejemplo, nos acordamos, las cooperativas mineras, pero el transporte tenemos una imagen de que es un dueño, un vehículo, ¿no? Así es, muchas gracias por la pregunta porque me permite un poco darte un pantallazo de lo que es el cooperativismo en Bolivia, sobre todo en el sector transporte, ¿no? Los dos departamentos o tres departamentos que tienen mayor número de cooperativas en Bolivia son los departamentos del eje central, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ¿no? Según datos no oficiales más bien, del gobierno, tenemos 720 cooperativas en todo el país, de los cuales solo 376 tendrían su autorización y registro vigente, ¿no? Eso es preocupante en un inicio porque 420 no tendrían un registro actualizado. Es decir, no sabemos si actualmente siguen prestando el servicio de transporte. De estos 376, 177, es decir, el 47%, están en Santa Cruz, cooperativas de transporte. Y estas se dividen entre cooperativas de transporte de carga y cooperativas de transporte de pasajeros. El peso que tiene Santa Cruz se debe a una situación histórica, ¿no? Recordarás que a partir de 1950 surge la marcha hacia el oriente boliviano y coincide con la implementación, construcción de infraestructura carretera, ¿no? La inversión pública en infraestructura carretera y esto hace que pueda haber migración poblacional en cantidades importantes hacia diferentes ciudades, poblaciones, territorios del oriente boliviano. Esto se ha visto también impulsado por el crecimiento agropecuario, de la producción agropecuaria, y el transporte cooperativizado principalmente tiene un fuerte impulso o relación o articulación con la producción agrícola, principalmente en el oriente. Por eso es que 177, es decir, 47 de las 356 o 76 cooperativas con registro actualmente están en Santa Cruz. 47%, ¿no? 47%, exactamente. El 15% está en La Paz, el 13% en Cochabamba y el restante 25% están en otras capitales o departamentos con menor incidencia, ¿no? Pero el peso específico, como tú puedes ver, está en el oriente. En el oriente. Ahora, dime, Luis, este 15% y este 13% de La Paz y Cochabamba, ¿en cuántas cooperativas se puede transformar?
Estamos hablando de 55 cooperativas en La Paz y 51 en Cochabamba. Estos datos iniciales nos han permitido hacer un muestreo para realizar la investigación que hemos hecho respecto a las cooperativas. Por eso es que hemos hecho mayor incidencia en cooperativas de carga y pasajeros de Santa Cruz. 3 hemos tomado de Santa Cruz y una de Cochabamba para investigar un poquito más a fondo los casos de estas cooperativas. Y en este caso solo son estas 376 cooperativas de transporte que tienen registro vigente. Estamos hablando solo de ello. ¿Y qué pasa con las otras 400 y más que quedan en el limbo, que no se sabe si tienen o no tienen registro? Esa es una pregunta muy importante porque nos permite ahondar un poco en la formalidad o informalidad del funcionamiento de las cooperativas, ¿cierto? En general, yo conozco también asociaciones y sindicatos de transporte. El tema de la actualización de los registros, sea en el Ministerio de Trabajo para los sindicatos, en este caso en el Ministerio de Trabajo también, pero en la APCOP para las cooperativas, no es un tema de tanta importancia para los dirigentes de transporte, seamos sinceros. La legalidad, mientras esté reconocida por la gobernación que da los permisos o el municipio que da los permisos, el reconocimiento estatal a veces es importante y a veces no. Probablemente esto haya hecho peso para que no se hayan formalizado los registros de estas 420, lo cual no significa que no existan, ¿no? Claro. Y que estén operando. Entonces, lo que sí tenemos certeza es de que 376 a la fecha, digamos, tienen un registro y podrían estar, o con seguridad están operando. Son datos, nuevamente te digo, no oficiales. ¿Por qué no son oficiales? Porque no hemos recibido como investigadores una información formal de la AFCOP. La AFCOP es la autoridad de cooperativas, y nos decían en reuniones el viceministro y los del Ministerio de Trabajo que no existe un diagnóstico del sector cooperativo en general, pero específicamente del transporte actualizado. Entonces, esto es preocupante porque evidentemente es un sector importante ahora que estamos en una crisis energética en la cual deberíamos tener datos certeros realmente, ¿no? No solamente del número de cooperativas y de afiliados, sino del parque automotor, de su cilindrada, del consumo de combustible, pero también de cuántas personas o toneladas de carga transportan diariamente, semanalmente, anualmente. Bien, todo esto abarca un tema que es absolutamente desconocido, creo yo. Y de eso vamos a hablar más al volver de estos avisos que tenemos aquí en la emisora. Muy bien. Luis, te quiero consultar esto de cómo influye esto de la organización de cooperativas en el resto del funcionamiento del transporte, porque estamos hablando no solo del transporte público que se organiza en cooperativas para los minibuses y todo eso, el transporte que todos los días nos lleva al trabajo, estamos también hablando del transporte pesado, del transporte de distinta naturaleza que se organiza en cooperativas. Estamos hablando justamente de un sistema plural de transporte, ¿no? Donde tenemos operadores públicos, estatales, a nivel de transporte aéreo, tenemos a BOA, teníamos a ENFE, teníamos, el teleférico en el caso de los territorios urbanos, que ha incidido en La Paz, en Oruro, pero no solamente... yo creo que la base más bien de la movilidad en Bolivia, la movilidad geográfica de personas y carga, se basa en esta conformación de asociaciones, sean sindicatos, cooperativas, lo que sea que le llamemos, de emprendedores, dueños de vehículos que inciden o forman parte de operadores para prestar un servicio. Esto se ve no solamente en la conformación de sindicatos desde 1945, 40 hacia adelante,
sino con fuerza en el caso de las cooperativas en Santa Cruz, en el oriente, porque son estas las que van a permitir que la carga, en muchos casos de muchos productores de cereales, como soya, soja, puedan salir hacia el Brasil. Mucha de la importación de Chile, del Pacífico, pueda llegar a La Paz y Cochabamba. Entonces son un actor fundamental. Y mira, permíteme que te diga esto, son también el actor, en el caso de carga, transporte de carga, más golpeado por esta crisis y por esta situación, no solamente del desabastecimiento, sino de la falta del dólar. Muchas cooperativas están en riesgo o ya han cerrado, se han declarado en quiebra por justamente esta falta de dólares, la crisis del combustible, y esto afecta obviamente a sus clientes que tienen que tomar otras alternativas de transporte, quizás encareciendo sus costos. Ahora, claro, esto funciona, estas 376 cooperativas funcionan con registro vigente, hay otras 420 que no tienen, pero ¿qué hay de las empresas que tienen transporte, por ejemplo, de carga o transporte de pasajeros? ¿Cómo funciona? ¿Se engarzan ambos sectores o por qué hay cooperativas de transporte? Esa pregunta es importante. Yo diría que el surgimiento de las cooperativas se debe a una esperanza de muchos productores agropecuarios de diversificar su producción. Sí. La relación y la articulación que tiene en el oriente la producción agropecuaria con las cooperativas es importante. Una de ellas, en un estudio de caso que hicimos de la Cooperativa Nacional e Internacional FINI, nos permite entender que ellos eran inicialmente propietarios de tierras agropecuarias en Comarapa y en los valles de Santa Cruz, y por la venta de alguno de sus terrenos pudieron acceder a vehículos que cuestan 130, 150 mil dólares, ¿no? No son una inversión pequeña. Estos trailers les permitieron montar cooperativas a un grupo de vecinos de Comarapa, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay una relación directa con la agropecuaria, ¿no? Y esta posibilidad de diversificar la producción. De igual manera, el servicio a quien se presta el servicio de carga es a muchas veces redes de amigos o parientes que están produciendo soja en los municipios de San José, de Chiquitos, en diferentes municipios del oriente cruceño, y que esas relaciones se mantienen con las cooperativas. En cambio, las empresas de transporte, ellos me comentaban que antes eran solamente asalariados de empresas, muchos de los conductores, y que gracias a el ahorro y la inversión de algunas tierras pudieron comprarse su propio vehículo y poder hacer una inversión y formar una cooperativa. Esto te permite independencia. Claro. Entonces las empresas de transporte le cancelan un salario que no es lo mismo que un ingreso mucho más jugoso cuando tienes tu propio vehículo. Y tu cooperativa. Porque funciona, digamos, en ese sentido. Ahora, ¿es posible que estas cooperativas quiebren por esta crisis? ¿Han habido cooperativas que han entrado en quiebra? 3 elementos son fundamentales. La cooperativa Colomi ha sufrido en Cochabamba, ha sufrido un impacto importante por este elemento, por estos 3 elementos más bien. Uno son los constantes bloqueos que se han sufrido en esta gestión, en inicios de esta gestión, lo cual ha impedido el desarrollo normal. El bloqueo en Cochabamba ha sido totalmente perjudicial para las cooperativas que deberían estar en tránsito permanente. Otro elemento ha sido el incremento del precio del dólar, o por lo menos la variación, claro. Porque les cancelaban las empresas por la carga en dólares en Bolivia, para que ellos pudieran hacer los pagos y los gastos en Chile, por ejemplo, o en Brasil, con esos dólares. Actualmente se paga en bolivianos y tienes que pelear, el cooperativista tiene que pelear con el cambio adverso que tiene en Chile o en Brasil. Y un elemento final es el tema de la gasolina, que por ejemplo para la cooperativa
FINI ha impedido que desarrolle con normalidad, que atienda con normalidad a sus clientes ganaderos en Beni, porque generalmente se hacían 2 viajes a Beni Santa Cruz por semana. Actualmente o en los periodos de escasez, y actualmente es un periodo de esos, solo se hace un viaje. Y esto te reduce a la mitad tus ingresos. Bien, espérame un segundito, un par de minutitos, vamos a ir a los avisos para cerrar esta parte que es muy interesante, el saber cómo funciona todo esto del transporte. Te decía, Luis, estas crisis afectan también a lo que es el transporte público, a la movilidad urbana, a las familias de los transportistas, a las familias de quienes se sirven de ese transporte, porque que se retrase, por ejemplo, una exportación de banano significa la pérdida de mucha plata que daña a miles de familias, la posibilidad o imposibilidad de viajar tranquilamente cuando hay un feriado de por medio y puedes estar 4 días fuera del trabajo y de tu ciudad. Se reducen los viajes porque no tienes la posibilidad de movilizarte, falta combustible, en fin. ¿Cómo es como una ramificación de consecuencias muy, muy grave, ¿no? Por supuesto que sí. Yo diría que se está afectando en el caso del transporte, esta crisis energética, el tema de la calidad de movilidad geográfica que teníamos en los diferentes territorios, ¿no? Entonces, ya no podemos llegar tan rápido como pensábamos a un punto determinado. Si vivimos en una ciudad intermedia y queremos acceder a la universidad, al trabajo en la ciudad capital, probablemente nos cueste lo mismo. Y peor aún cuando se trata de productos agrícolas que son para la venta y que se echan a perder por no tener acceso al el transporte. Y esto nos lleva a pensar cómo podemos de aquí en adelante mejorar esta situación. Y yo creo que las cooperativas son un instrumento fundamental, porque en su estructura organizativa, a diferencia de los sindicatos y de las asociaciones, las cooperativas tienen por ley una seriedad en su personería jurídica diferente y que permite hacer convenios con el Estado, convenios con las empresas privadas para mejorar su prestación del servicio. Pero además tienen una estructura organizativa que tiene pesos y contrapesos, estimado José Luis, porque con el sindicato muchas veces sabemos que el dirigente, el secretario general, decide muchas cosas sin una fiscalización muy clara. Claro. En la cooperativa tenemos una autoridad bicéfala, digamos, un operador bicéfalo que tiene un comité de vigilancia muy fuerte que puede fiscalizar. Y otro elemento fundamental es el hecho de que tienen en su estructura orgánica la posibilidad de contratar gerentes. Esto permitiría especializar la prestación del servicio, abaratar costos, planificar y administrar de mejor manera un servicio, ¿no? Claro. Ahora, esta situación que estamos viviendo también afecta a las cooperativas como cooperativas, ¿no? No solo a las del transporte, sino a todas las que se mueven en un ámbito social, porque estas cooperativas tienen muchos afiliados, pocos afiliados. ¿Cómo funciona eso? No, sin duda, en general son una fuerza fundamental y tú lo has debido ver no solamente con las movilizaciones que puede desarrollar el sector cooperativista minero, sino también en Santa Cruz, por ejemplo, el sector transporte cooperativizado es quizás más grande que el sindicalizado en términos de afiliados, ¿no? Cantidad de afiliados. Entonces, obviamente la crisis llega a ese punto de afectación porque el transporte también tiene beneficiarios indirectos que son mecánicos, comideras, hay toda una industria del transporte no solamente conformada por el vehículo y el conductor. También el tema de la afectación de esta crisis
creo que nos está rompiendo algunos vínculos, ¿no? La articulación de vínculos entre la ciudad y el campo, la producción, el abastecimiento de producción hacia la ciudad, que es el principal consumidor, también se rompe al no tener disponibilidad de energía con cual trasladar o transportar estos elementos, y rompe pues los vínculos, ¿no?, de abastecimiento mínimos que necesitamos para la sobrevivencia, vínculos con la casera, con entre los intermediarios, entre los productores, etcétera. Es una situación crítica que esperemos se pueda mejorar en los próximos meses, ¿no? Ahora, la cooperativa, cuando uno se organiza en cooperativa, tiene ventajas y desventajas. En estos casos has hablado de las desventajas, pero la cooperativa puede afrontar la crisis de mejor manera al ser una institución que funciona colectivamente y por lo tanto tiene más fuerza, ¿no? Los socios de las cooperativas aportan a la cooperativa para su mantenimiento, para el mantenimiento de los lugares donde está la cooperativa y todo ello, para casos de emergencia. Sí, por supuesto que sí. La condición de prestación del servicio del transporte en Bolivia se da para que existan asociaciones de transportistas y no necesariamente empresas de transporte. Es muy asequible, es muy, creo yo, fácil que se generen asociaciones como sindicatos, cooperativas o asociaciones de transporte, ¿no? Porque requieres un número importante de vehículos. Y esta característica para la prestación del servicio hace que los propietarios se junten, no solamente en cooperativas, sino en sindicatos, en asociaciones. Pero en la cooperativa adicionalmente existe pues, digamos, este espíritu colectivo, ¿no? Que está vigente y permite la compra de bienes de manera colectiva. Por ejemplo, en Santa Cruz se tienen paradas en infraestructuras privadas de la cooperativa, lo cual hace que crezca su patrimonio institucional y colectivo. Un elemento que están analizando de incorporar es, por ejemplo, incursionar en la importación de combustibles para sus afiliados, lo cual sería un paso fundamental porque abarataría de alguna manera en una situación de posible eliminación de la subvención, ¿no? Sí. Entonces la cooperativa de hecho es un instrumento. Acceder al vehículo de transporte con un capital importante de 150,000 o en el caso de los urbanos con $20,000 a través de la cooperativa y a través de un financiamiento más con intereses más módicos también es un beneficio importante, ¿no? Esto solo te lo permite la cooperativa. En el caso de los sindicatos es mucho más complicado por su estructura organizativa. Claro. Que es más vertical, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta aquí un poquito de lo que es la cooperativa, el cooperativismo del transporte. Me queda una preguntita puntual. ¿Hay organizaciones de transporte público de pasajeros que son cooperativas en Bolivia? ¿Hay muchas o poquitas? Sí, sin duda. Aquí en La Paz, un saludo a la cooperativa de Transportes Cupini. En el Alto hay varias cooperativas, la que presta servicio al aeropuerto es una de ellas. Claro. En Santa Cruz el número de cooperativas de transporte urbano de pasajeros es mayor quizás que la de sindicatos, es el mayor número. Entonces hay una fuerza importante de cooperativas de transporte público, no solamente de carga sino de pasajeros, en la cual creo los futuros dirigentes o presidentes de nuestro país deben fijarse para implementar también medidas de prevención ante esta crisis, ¿no? Bueno, ahora sí, está completo. Muchísimas gracias por estar acá en Herbol y seguramente vamos a convocarte para hablar de otros temas como este que es tan interesante, el transporte público y la movilidad urbana. Pero eso será en otra oportunidad. Gracias por ahora. Muchas gracias a ti, José Luis.